señal. Bueno, muy buenos días. Comenzamos este conversatorio con compañeras que nos acompañan aquí en el Fraiba, que son del municipio de Chalchihuitán. Está con nosotros la compañera Rufina Pérez Pérez y la compañera Margarita Girón Pérez, a la cual le agradecemos que estén aquí en este conversatorio. Lo que queremos es dar razón a la situación del desplazamiento interno aquí en Chiapas, debido a que hemos generado junto con ustedes pues una campaña que se llama Les Queremos en Casa. Y hoy queremos hacer un cierre de esa campaña y por lo tanto de todo lo que hemos denunciado se han sacado acciones urgentes, una serie de boletines sobre la situación pues en la región de su municipio, también en Aldama, la situación de violencia en Aldama y la situación de desplazamiento forzado en Chilón. Pues ahora queríamos pues platicar y que quienes han dado seguimiento a la situación de desplazamiento sepan de viva voz cómo están las cosas del desplazamiento forzado, de los procesos que vamos caminando juntos con ustedes en la exigencia de justicia, el pronto retorno y la reparación de los daños. Para esto tenemos una serie de intervenciones de aquí de ustedes, pero traen una palabra colectiva según me dicen, y también tenemos un video de los compañeros de Chilón, de Carmen San José y San Antonio Pachivil, y eso será importante para dar razón de cómo están las cosas ahora ante la falta de atención de manera integral para los desplazados en Chiapas. Entonces, si quieren vamos con el video, ¿no? De los compañeros. Pronunciamiento conjunto Chilón, Chiapas, el 22 de junio de 2019. Desplazadas y desplazados de las comunidades Carmen San José y San Antonio Patuachín del municipio de Chilón, Chiapas, pertenecientes al gobierno comunitario. Nosotras y nosotros somos integrantes del gobierno comunitario del municipio de Chilón, Chiapas, quienes desde el año 2017 unimos nuestra palabra en un solo corazón en la búsqueda del Slamalilquinan, la armonía y la paz comunitaria tan quebrantada en nuestras comunidades. En estos años hemos mantenido nuestra lucha por el ejercicio del derecho a la libre determinación con el fin de poder elegir a nuestras autoridades mediante el sistema jurídico celtal desde la no violencia y conforme a los derechos de los pueblos originarios. Desde el año pasado hemos denunciado los atropellos, la inseguridad y la violencia que ha ido en aumento para los integrantes del gobierno comunitario. Es por ello que nuevamente manifestamos nuestra preocupación ante la actual situación que vive en nuestros compañeros víctimas de desplazamiento forzado acusada de un grupo civil armado del mismo municipio. Desde el mes de abril del año en curso
nosotros y nosotros, en conjunto con las víctimas de desplazamiento, hemos cumplido con la entrega de listas, actas de asambleas e identificaciones para realizar gestiones que den lugar a la puntual atención del caso. Sin embargo, el gobierno federal, estatal y municipal hasta este momento habían hecho caso omiso por atender nuestras demandas en una de las temáticas que aquejan a nuestros hermanos y hermanas, ayuda humanitaria. A 2 años del desplazamiento de Carmen San José y a 1 año de San Antonio Patuachil, como el gobierno comunitario en conjunto en las comunidades, hemos realizado una campaña persistente de denuncias públicas exigiendo la resolución de las problemáticas que aquejan a nuestro municipio y dando nuestra palabra de nuestro proceso organizativo. Fue a raíz de esas denuncias que el gobierno federal ha escuchado, no por buena voluntad, sino por nos hemos empeñando en denunciar todos los atropellos que vivimos a pesar de permanecer en esta situación. El viernes 19 de junio de 2020, luego de más 3 meses sin recibir ayuda alimenticia, el gobierno federal nos brindó alimentos. Esa ayuda, cabe decir que no resuelve nuestro problema, pues como lo hemos dicho muchas veces, para nosotros la solución es que la Fiscalía de Justicia Indígena de puntual seguimiento a las carpetas de investigación y posterior ejecución de los órdenes de aprehensión de las personas que pertenecen al grupo civil armado que nos desplazó. Retornar a nuestra comunidad con garantías de seguridad. Punto número 3. La reparación integral de todos los daños ocasionados. Punto número 4. Garantías permanentes de salud, alimentación, educación, vivienda, empleo, aún más en esta situación de la pandemia de COVID-19. Esas son nuestras exigencias de nuestros desplazamientos y que los gobiernos deben de cumplir, pues están enmarcadas en los principios rectores de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas y de la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Forzados Internos del Estado de Chiapas. Finalmente, saludamos y abrazamos la voz de nuestras hermanas y hermanos indígenas víctimas de desplazamientos forzado interno de la comunidad Los Chorros, Chenaló, Aldama y Chalchivitán, que sufren de la mala administración de justicia por parte de las autoridades del Estado. Exigimos el retorno de cada uno de ellos porque merecemos una vida digna, con justicia y paz. La situación de nuestros pueblos también merecen ser atendidos indiscriminadamente por la inclusión social de los pueblos originarios. Atentamente, desplazados y desplazadas de las comunidades Carmen San José y San Antonio Patuachil, vocero del Gobierno Comunitario Municipal de Chilón, Chiapas. Bueno, esa fue la palabra de los compañeros desplazados de las comunidades de Carmen San José y San Antonio Patuachil del municipio de Chilón, Chiapas. Ellos pertenecen al gobierno comunitario, como lo escuchamos,
y nos narran la situación pues, tan complicada que han vivido durante 2 años. Es una situación crítica que se ha denunciado y donde los gobiernos, como lo dicen claramente, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal no ha sido atendida, sobre todo en las raíces de la problemática que es generada por la violencia. Esta violencia que les obliga a abandonar a sus tierras y por lo tanto a vivir de manera hacinada con todas las precariedades y vulnerabilidades a sus derechos. La situación también aquí es originada por un grupo armado, un grupo de corte paramilitar también, donde actúa de manera muy agresiva y además mantiene además a comunidades amenazadas de nuevos desplazamientos. Es una situación que nos parece muy crítica y donde el Estado no ha puesto la total atención. Y ya en las otras cuestiones que son obligaciones del Estado y que tampoco ha atendido, pues es toda la cuestión de atención integral a la situación del desplazamiento forzado. Apenas en esta semana le fueron entregados algunos alimentos y que la cuestión es importante, esa atención de alimentación, pero que no resuelve la situación de desplazamiento. Y ahí es la exigencia de los desplazados de Chilón. Bueno, como dijimos al principio, está con nosotros Margarita y Rufina, quien tienen una palabra muy importante. Ellas han sido muy activas en ser voceras, denunciantes de la situación de desplazamiento en Chalchihuitán, que es otra de las regiones en Chiapas, en la zona Altos específicamente, donde están sufriendo la actuación de los grupos paramilitares. Entonces empezarían leyendo un comunicado que es la palabra colectiva de los compañeros y compañeras del Comité Chalchihuitle, pues les agradecemos, Rufina, Margarita, que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Y si quieren, no sé quién de las dos va a leer, o los dos. Ajá, empezaría yo. Sí, Rufina, sí, gracias. Mi nombre es Rufina Pérez Pérez, vengo del municipio de Chalchihuitán, comunidad POM, parte de desplazado forzado interno. Vengo parte de todos mis compañeros a decir todo nuestro sufrimiento, lo que estamos pasando en estos tiempos desde 2017, cuando lamentablemente mataron a nuestro compañero Samuel Luna Girón. Desde esa fecha, desde ese año, casi va a ser 3 años más, y no ha habido nada, no ha habido resultado. Seguimos siendo desplazados, forzados internos, con todos nuestros hijos, con toda nuestra familia. Estamos en una situación muy grave. Nadie sabe nuestra existencia, nadie se da cuenta cómo estamos viviendo en estos tiempos que llevamos más de casi 3 años. Cuando murió nuestro compañero Samuel, desde ahí salimos en nuestras casas. Y en ese entonces, desde ahí no cultivamos nuestras cosechas, lo que estábamos acostumbrados como mujeres, trabajando con nuestros hijos. Y en esa fecha no estamos no estamos trabajando. ¿Por qué? Porque hay miedo por medio. Porque los paramilitares siguen disparando
y no intensa, a veces intensamente, a veces leve, pero nosotros tenemos miedo. Y por eso es que estamos aquí compartiendo nuestro dolor y nuestro sufrimiento que estamos en estos tiempos. Y desplazados desde 2017 fuimos 5,000, más de 5,000. Y el gobierno nos esforzó a entrar en nuestros hogares, pero lamentablemente a veces no podemos entrar. Quedamos como 177 familias que estamos desplazados en estos tiempos. Son 1,223 personas. Y seguimos sufriendo. Nadie escucha nuestros dolores. Y cuando a veces hacemos mandado en el lugar donde nos queda cerca, a veces como mujeres tenemos que cambiar la ropa para que no nos reconozcan, porque usamos este traje como municipio Chalchivitán, para que no nos distinguen que somos de Chalchivitán. Tenemos que cambiar nuestra ropa, tenemos que usar otra ropa, porque por miedo lo hacemos, por cuidarnos. Y ese es nuestro sufrimiento. Estamos con toda nuestra familia, con nuestros hijos. Y esa es mi palabra como mujer. Esto. Gracias, Rufina. Margarita, tú has vivido las acciones violentas, ¿no?, de este grupo paramilitar en Chalchihuitán. Tú nos has dado tu palabra al respecto, varios de los compañeros y compañeras también que han sufrido este desplazamiento que ha sido terrible, que como ya dijo Rufina, se ha prolongado por 3 años, ¿no? Y por más que ustedes han tocado las puertas, no ha habido como una respuesta clara por parte del Estado. ¿Qué nos podrías decir de esta situación que has vivido tú también? Sí, yo quiero decir también que los disparos de los paramilitares de Chenaló siguen ahí, siguen los disparos, disparan mucho en todos lados. Nosotros tenemos miedo también a nuestros hijos. Por eso a veces nos escondimos en el monte cuando escuchamos disparos. Sí, salimos rápido de nuestras casas. Sí, a veces hay muchos, ya se murieron los abuelos. Sí, mi abuelo se murió por miedo. Sí. Gracias, Margarita. Toda la historia de Chalchihuitán ha sido en estos 3 años una historia de terror, ¿no? Porque ustedes lo que nos han dicho, nos han pues informado, ¿no?, todas las acciones armadas de este grupo paramilitar que viene de Chenaló, de corte paramilitar, que no les permite trabajar sus tierras, que al principio ustedes estaban en campamentos y aún así fueron víctimas de otro desplazamiento por las autoridades también municipales, ¿no? Es una historia que cada vez se ha deteriorado más, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes para resistir? Porque son 3 años, ¿no? 3 años que no han tenido acceso a su casa, a sus tierras, y ahorita con el coronavirus, que es una amenaza de contagio a la salud, a la vida. ¿Qué están haciendo ustedes para resistir en este contexto donde no hay posibilidad de salir a migrar? Porque lo que nos han contado ustedes es de que muchos de los hombres se han salido a
a trabajar fuera, ¿no? Pero ahora ya no pueden salir a trabajar fuera, ¿no? ¿Y cómo le han hecho? ¿Cómo hacen para poder sobrevivir esta situación tan crítica? En esa situación, algunos se arriesgan salir a trabajar fuera, se están arriesgando, y otros estamos ahí con otros compañeros trabajando, aunque nos pague 60 pesos diario para que nuestra familia lo podamos sostener. Estamos buscando la manera de cómo sobrevivir, porque no nos podemos quedar así como vernos ahí sentadas, ¿no? Estamos buscando la manera, y a pesar de eso hemos presentado nuestra denuncia, hemos llegado con el gobierno, pero aún así no ha habido respuesta. No hay nada, ni siquiera ha detenido a algunas de los paramilitares. No hay resultado. El gobierno parece que se hace, no nos escucha, porque yo creo que como él viviendo bien y no lo compara el sufrimiento de nosotros, como él vive tranquilamente, entonces no hay resultado en nuestras denuncias con el gobierno. Por eso estamos ahí sobreviviendo, aunque comamos a veces, aunque no, las familias que tenemos de 5 a 6 hijos, entonces buscamos la manera, arriesgándonos, ahí sufriendo, a pesar de la pandemia, de esa enfermedad que ha salido también, y nos arriesgamos. No hay atención, no hay nada, no hay nada, abandonada completamente. Eso es lo que estamos sufriendo. El gobierno dice que, y sobre todo la Secretaría de Protección, que encabeza el Consejo Estatal para la Atención a Víctimas de Desplazamiento Forzado, que ha llevado alimentos y que ha estado apoyando de manera continua a las personas desplazadas, a las comunidades desplazadas. Eso, ¿qué dicen ustedes? O sea, ¿qué tanto ha sido el apoyo por parte del Estado? Si eso representa realmente una atención integral como es la que ustedes han estado demandando para sus familias mientras están en esta situación crítica que es el desplazamiento. ¿Qué piensan que ha sido suficiente? Ya has mencionado que no ha sido suficiente la atención del Estado, pero bueno, el gobierno dice, sí hemos estado atendiendo, tenemos tantas sesiones en el Consejo, hemos procurado que le lleguen los alimentos, pero esa palabra que del gobierno, ¿qué le puedes decir? O, no sé si Margarita o Rufina quiere contestar. Bueno, en esa situación, de mi parte o de todas mis compañeras que estamos desplazados, no estamos acostumbrados a que alguien nos mantenga. Yo como mujer estoy acostumbrada a trabajar con mis hijos. Lo que necesitamos nosotros es la justicia. Estoy diciendo ahorita, yo sé que se hace sordo y no quiere escuchar. Yo quiero justicia. Y que saquen los invasores y que desarmen los paramilitares. Y bueno, dentro de esta situación crítica que nos están narrando, que nos están diciendo, hay otra situación que se ha vuelto también compleja, ¿no? En Cuscacana, que es una comunidad también de Chalchihuitán,
donde les quemaron sus casas a los compañeros. Ellos fueron víctimas de desplazamiento y luego les quemaron sus casas. La comunidad, porque también hay una situación de agresión en el mismo municipio. ¿Eso nos puedes explicar cómo está la situación? Porque hicieron una acción muy importante hace unos días, hace una semana o 2 semanas más o menos, en donde se manifestaron en contra por la no atención de los compañeros, de las familias desplazadas de Cruz Cacaná, ¿no? Y leyeron un pronunciamiento y las personas salieron con cubrebocas también, con una serie de leyendas donde se les está violando sus derechos, ¿no? Si nos pudieran comentar también qué es lo que está pasando en Cruz Cacaná. Allá en Cruz Cacaná son 10 familias que están doble desplazamiento. Nuestros compañeros lo único que quieren es entrar en su comunidad porque ellos lo sacaron, lo quemaron sus casas. Aún así no han logrado entrar, ni siquiera las autoridades se intervienen, no ha habido nada en eso. Están pidiendo entrar en sus comunidades porque ellos están desplazados también. Y es su derecho de que puedan entrar y ellos están fuera de sus hogares. O sea, es muy, muy grave la situación de nuestros 10 compañeros como familia que no han podido entrar en sus comunidades, sino que están fuera porque solo por ser desplazados y los sacaron de la comunidad. Y es injusto, porque a pesar de que estamos sufriendo de desplazamiento del municipio Chenaló y Chachivita, y en esa manera también lo desplazaron de la comunidad, y no ha habido resultado, no ha habido nada, sino que no hay justicia. Ellos están pidiendo sus derechos, que puedan entrar, puedan establecer en su comunidad. Pero como le había comentado, no existe esa justicia. Eso es lo que estamos pidiendo también, y que puedan ver, puedan solucionar los funcionarios, no sé quiénes, pero que tienen que ver, porque están en sus manos, tanto autoridades, tanto gobierno estatales, tienen que ver eso. Bueno, no sé si quisieran decir algo más, Margarita o Rufina. Nosotros tenemos una palabra como fraiba que queremos leer ante esta situación de los desplazamientos forzados que hemos estado documentando, denunciando, y ahora en este ámbito de la pandemia del COVID-19 hemos hecho muy patente y claro de que esta población de por sí vulnerable se convierte en una población de alto riesgo, porque la pandemia va avanzando cada vez más en las ciudades y ya va pasando a las comunidades, ¿no? Y lo que vemos es una respuesta muy mínima por parte del Estado, con acciones muy paliativas, insuficientes, ¿no? Entonces no sé si quisieran decir algo más para cerrar esta parte con ustedes. Ya solamente quiero agregar que más que nada dar las gracias en estos y quien nos escuche en nuestro sufrimiento, que puedan los medios de comunicación o alguien que nos escuche y que nos puedan ayudar y
y sacar al aire, que lleven a la vista de nuestras palabras que en realidad estamos sufriendo, de que estamos desplazados todos con nuestros compañeros y con nuestros hijos. Algunos niños que de verdad no han superado esa vivencia que estamos viviendo, y cuando suena el disparo se asustan más a los niños, más a las ancianas, los ancianos, y no hay paz en nuestro lugar, no hay tranquilidad, y aún así somos víctimas totalmente. Y eso es lo que quiero agregar un poco, y esperemos que alguien lo tome en cuenta, más que nada el gobierno y las autoridades de nuestro municipio, porque ellos hazte cuenta que no existe nada, no saben nada, no hay desplazado, pero sí existimos, estamos ahí, porque vivimos en la colindancia, donde trabajamos cerca del territorio de Chenaló. Por eso es que estamos ahí, no podemos trabajar y hemos abandonado nuestras casas, y que no ha habido resultado desde hace 3 años, y todo lo que hemos perdido y la reparación de las casas que se han destruido, no hay nada. Sí, eso es lo que comparto. Gracias, Rufina. Margarita, ¿quieres decir alguna otra palabra? Ya no. ¿Ya no? Pues muchas gracias por su palabra, Rufina, Margarita, esta palabra que traen desde su corazón, desde lo que han vivido, de esta situación difícil. Nosotros agradecemos la fortaleza que tienen ustedes y la valentía de denunciar, y pues que sepan que no están solas, ¿no? Que no están solas, que nosotros como Fraiba seguiremos acompañándoles, exigiendo justicia. El caso de Chalchihuitán, hay que decir que es uno de los casos que tienen una repercusión a nivel internacional, donde la relatora de pueblos indígenas en su momento retomó, junto con la relatora de desplazamiento forzado, y emitieron una acción urgente hacia el Estado mexicano. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido una recomendación hacia las autoridades tanto federales como estatales. Nosotros de manera continua hemos estado enviando acciones urgentes, boletines de la situación, hemos tenido reuniones relacionadas a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana, aceptadas por el gobierno estatal, el gobierno federal, el gobierno del Estado de México, más bien el gobierno de México, y hemos sido también testigos de lo que dice Rufina y lo que dice Margarita, el poco avance para revertir esta situación crítica de desplazamiento forzado. Este es de los casos que llevamos desde el Fraiba, es uno de los casos que tiene más repercusión internacional y tiene un impacto también nacional de Chalchihuitán. Desafortunadamente no es el único situación de desplazamiento en la zona Altos. También está la situación de Aldama, que hemos estado denunciando, porque ahí en Aldama, que es un municipio que está cercano, pues también a Chalchihuitán y a Chenaló, también está sufriendo los efectos de este grupo de corte paramilitar,
de este grupo armado. Ellos iban a estar acá ahora, desafortunadamente tuvieron un percance y no pudieron estar en este conversatorio, pero han estado en diferentes foros, tanto en las autoridades, ahí al contrario de Chalchihuitán, el apoyo de las autoridades ha sido de manera permanente y también ellos han estado denunciando la situación de los grupos de corte paramilitar que actúan en contra de la población. De hecho, una de las fotos que veíamos al inicio de este conversatorio, que es una cocina subterránea que crearon por la situación de los disparos, es decir, que el piso de las casas tuvieron que cavar para que ahí pudieran hacer la tortilla y poder cocinar para su alimentación, porque los disparos les pasaba pues, directamente y los podía matar. Entonces, Aldama es también una de las situaciones críticas que hemos estado denunciando. Y ahora en Aldama, la última noticia que tenemos y que hemos documentado es de que se quitaron todos los parapetos, como dicen ellos, que son las trincheras que crearon en Santa Marta, que es el lugar donde están los grupos de corte paramilitar. Quitaron 15 trincheras. Esas trincheras, una de ellas medía 25 metros y estaba frente a la comunidad, al municipio de Aldama. La situación en Aldama es sumamente crítica porque aún no han cesado los disparos, igual que en Chalchihuitán. Los disparos continúan a pesar de que ya quitaron todas las trincheras. Estos grupos de corte paramilitar siguen agrediendo, siguen amenazando y hostigando a la población. Al momento tenemos cerca de 196 ataques armados en Aldama desde el 2018, desde el 2018 a la fecha, que son, para nosotros serían de estos 196 ataques armados, serían 196 eventos de agresión hacia diferentes comunidades, 10 comunidades específicamente de Aldama, y que eso es terrible, ¿no? Porque lo que hacemos evidente es que el Estado mexicano, el gobierno del Estado de Chiapas y el gobierno federal, pues han estado como espectadores, siendo omisos en la atención de estas agresiones reiteradas, y por lo tanto los convierte en cómplices, ¿no? Aunado a esto, la situación de los desplazados de la sociedad civil de las abejas, que también iban a estar con nosotros, pero desafortunadamente también no pudieron llegar. Es una situación también crítica que ya tiene también 2 años de desplazamiento forzado. Aquí es un lugar que es Manuel Lutrilla Los Chorros, que en la comunidad de Río Jordán. Ahí, como sabemos, pues en la historia de ese pueblo, ahí fue la cuna de los paramilitares. Entonces, el grupo de poder caciquil de la región está actuando en contra de la sociedad civil Las Abejas, que como sabemos sufrieron en el 22 de diciembre de 1992 una masacre terrible que ha quedado en la memoria de Chiapas, de México, y que sigue siendo una herida abierta, una situación de impunidad, ¿no? Este conversatorio, como decíamos al principio, es un tanto para cerrar una campaña que iniciamos en abril de este año, cuando la pandemia empezó a surgir de manera más fuerte y comenzamos nosotros a advertir al Estado mexicano y específicamente al gobierno del Estado, pues la situación crítica y vulnerable que están
y las familias desplazadas pues en todo el estado y específicamente en los Altos y en la zona selva norte de Chiapas. Entonces preparamos un documento, un boletín también, que va un tanto en lo que he estado diciendo, pero de manera puntual paso a leerlo, y nuestra palabra dice así: San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 23 de junio del 2020, boletín número 14. Autoridades estatales y federales, sin atender las causas del desplazamiento forzado en comunidades celtales y tzotziles de Chiapas. Herederos del paramilitarismo mantienen el desplazamiento a pueblos originarios. Hay una cita de una de las compañeras de Chalchicután desplazada, y dice así: como mujer indígena y desplazada quiero decir que nos encontramos en un alto riesgo, ya que los grupos civiles armados de corte paramilitar en la región continúan disparando a las comunidades. Como desplazada, siento mucho miedo, porque me pueden matar. Las niñas y los niños también están en un riesgo muy alto por la violencia. Nosotras, como mujeres indígenas, estamos acostumbradas a trabajar en el campo, cultivar nuestro maíz, frijol y café. Ahora ya no podemos trabajar en nuestras parcelas. La abandonamos desde el 18 de octubre de 2017 por los grupos civiles armados de corte paramilitar, quienes continúan disparando, y nosotros dejamos de cultivar en nuestra parcela. Es difícil encontrar cómo alimentarnos por esta situación. Las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID-19. Que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID-19. Pero no hay maíz ni frijol. Tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café. Hay miedo por la enfermedad y que nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares. El testimonio antes citado se suma a muchas voces que reclaman justicia por la situación de desplazamiento forzado interno que padecen pueblos y comunidades tzotziles y celtales de las regiones Altos y Selva del estado de Chiapas. Situación que ha sido agravada por la expansión de la pandemia del coronavirus, quien cada vez más azota a los pueblos indígenas en Chiapas. A partir del 15 de abril, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, inició una campaña denominada Les Queremos en Casa. Esta campaña se ha llevado a cabo en el marco del COVID-19, cuando este virus no había alcanzado a los territorios indígenas. Como objetivo se planteó visibilizar la negligencia y omisión de las autoridades tanto del ámbito estatal como federal por no atender las violaciones a los derechos humanos, permitiendo la persistencia de estos hechos que afectan gravemente los derechos particulares de mujeres, niñas, niños y hombres de distintas edades que han sido obligados a abandonar su hogar. Este desplazamiento forzado en algunos casos ha sido intermitente o de forma permanente por la situación de violencia generada por grupos civiles armados, como los herederos del paramilitarismo, siendo su raíz la contrainsurgencia del gobierno mexicano en la década de 1990 para minar y combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo. Con base en la documentación que cuenta el FRAIBA, en la zona Altos de Chiapas existen 3.304 personas en situación de desplazamiento forzado. Estas personas son provenientes de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y del municipio de Chenaló. Las personas desplazadas de Chenaló son integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, quienes fueron desplazadas desde agosto de 2018 por un grupo de poder de Manuel Utrilla Los Chorros, ligados a la historia del paramilitarismo en Chiapas.
mientras que en el municipio de Chilón, grupos civiles armados, también herederos del paramilitarismo de la zona, mantienen sitiadas a varias comunidades mediante secuestros, extorsiones, amenazas e intimidaciones. Tanto el Fraiba como el Centro de Derechos Indígenas, CEDIAC, con sede en la cabecera municipal de Chilón, han documentado el desplazamiento de 262 personas, de las cuales 114 son menores de edad, 76 mujeres y 72 hombres, de las comunidades Carmen San José y San Antonio Patzbachil. El desplazamiento forzado perpetrado por el grupo civil armado con sede en la localidad Pechtón y Cotzijá se agravó luego de que privaran arbitrariamente de la vida a Marín Luis Gómez Guzmán, quien era originario de la localidad Carmen San José. Ante los hechos de desplazamiento forzado, las víctimas dieron parte a las autoridades ministeriales para solicitar que se investiguen los hechos. De la misma manera, los Centros de Derechos Humanos, Fraiba y CEDIAC, intervinieron ante las autoridades estatales y federales para exigir el desarme de los grupos civiles armados que operan en esta zona, se garantice el retorno a fin de evitar graves violaciones a derechos humanos. No obstante, en el mejor de los casos, la respuesta de la autoridad ha sido ineficiente. Es preocupante ante la crisis mundial y emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, que se expande cada vez más al interior de las comunidades, el Estado mexicano no garantice la seguridad y el retorno de las familias desplazadas. Con la omisión de los gobiernos, hacen caso omiso de los llamados que han hecho tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de Naciones Unidas, de actuar de manera efectiva para la protección, respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, donde tengan un efectivo acceso a la salud y seguridad. Les queremos en casa ya. Gracias. El grupo armado, dice aquí Halcón Pérez, que dice que el grupo de corte paramilitar que circula y amenaza a las comunidades de Chachihuitán y Aldama son del mismo gobierno. Es por eso que el gobierno no quiere resolver ni atender las demandas hechas por los compañeros desplazados. También Martín Hernández, nos menciona que este desplazamiento forzado es causado por el propio gobierno. Los paramilitares son gente del gobierno con el fin de atemorizar la gente. Me da mucha rabia esta situación. Maldito sistema. Lo malo, como sociedad no nos apoyan mutuamente. Si el pueblo fuera unido, sería diferente. Son esos, ¿no? No hay más. También la compañera Irma dice: gracias, compañeros, por seguir el conversatorio virtual de desplazamiento forzado de pueblos originarios. Lolansky Kubels, les estamos escuchando desde Venecia, España, y les mandamos un abrazo solidario a las compañeras desde la Asamblea de Solidaridad con México. Y con esos comentarios vamos cerrando este conversatorio. Les agradecemos a todos y a todas que pudieron conectarse a esta plática con las compañeras de Chachihuitán. Una vez más agradezco enormemente la participación de Rufina y Margarita ellas son referentes en la lucha, en la defensa de sus derechos. Ellos son parte del Comité Chalchihuitle, que es un proceso organizativo bastante potente, en donde su palabra ha sido de manera muy clara y hacia el Estado, que es responsable de atender esta situación. Y por eso, para el Fraiba, para nosotros,
Es un honor que estén aquí con nosotros, porque su palabra es muy importante y creemos que esa palabra tiene que ser escuchada y además convertida en verdad, en justicia, en reparación de todo lo que han padecido ustedes, sus familias, sus niños, los abuelos. Pues gracias, compañeras, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo.